Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy tenemos al profesor Juan Tomás Olivero, un reconocido académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, filósofo, pedagogo y también es teólogo. Con él vamos a conversar sobre la situación de la educación universitaria y sobre todo de nuestra universidad más importante, la más con mayor matrícula, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y la que cubre de manera más efectiva la geografía nacional, porque tiene centros y subcentros en todo el país prácticamente, ¿verdad? Y recinto. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Gustavo. A propósito, ¿cuál es la matrícula de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en este momento? En este momento anda por encima de los 170.000 estudiantes. Bien. Y entonces está en la capital, tiene el recinto San Francisco de Macorís. Tiene 4 recintos ahora. San Francisco de Macorís, Barahona, Santiago y San Juan. Sí. Y tiene centros, exactamente, que es otra categoría. Y tiene 11 centros. 11 centros, o sea que está efectivamente en todo el territorio de la República. Tiene 4 subcentros. Subcentros, bien. Bueno, desde 3 subcentros. Comenzó esta pandemia, ya hace más de un año, ha habido debates, no solo en nuestro país, en todo el mundo, de si la docencia, tanto en el nivel superior como elemental, debía mantenerse a distancia o presencial o semipresencial. En el caso de la UAS es un gran reto porque es la universidad más poblada y hay gente que acude a las aulas desde una distancia que tiene que tomar un transporte público, pero ustedes, los profesores, muchos han hecho un gran esfuerzo. Bien, vamos a hablar de esa experiencia, la experiencia suya y si usted piensa que estamos en condiciones para que la UAS vuelva a la educación presencial. Fíjate, Gustavo, para la universidad representó un gran desafío. La pandemia no le avisó a nadie que venía. No, eso sorprendió al mundo entero. Entró y se posicionó, se apoderó, como dice uno, de todo el contexto social, en el aspecto económico, político, académico, religioso, porque no solo fueron las academias, no fueron las empresas, también las iglesias se tuvieron que ir a los cultos y a las celebraciones litúrgicas virtuales. Para la universidad, por ser la universidad una macrouniversidad con ese cuerpo en términos geofísicos, en toda la estructura nacional, no solamente arrastra con la respuesta que se le dio a la virtualidad con sus debilidades, sino también con las deficiencias de un país que no alcanzaba un desarrollo para tener una respuesta adecuada. Porque independientemente del compromiso de la universidad, que lo asumió con mucha responsabilidad, con mucha determinación, uno diría un atrevimiento positivo para preservar lo que se había alcanzado en el aspecto de desarrollo de educación superior en el país, porque solamente ver su política de expansión te dice a ti que el país ha crecido. No es el país de los años 70, cuando se instala el primer centro de la UAS entre Barahona y San Francisco de Macorís, sino que el país de hoy ya es un país con una universidad pública estatal, porque hay otras universidades públicas, pero solo la UAS es la universidad estatal. Con una universidad pública estatal, con un gran desafío, con déficit presupuestario acumulados intencionales, porque fue un mecanismo político de acorralamiento y de golpeo a la universidad buscando su desaparición. Y después... Pero en tiempo atrás, yo no creo que a nadie... No, ya en esta época nadie se le antoje una cosa así, ¿verdad? Pero más allá de que a la UAS le han respondido, tanto este gobierno
como gobiernos anteriores, fundamentalmente los gobiernos de Leonel Fernández, que invirtió mucho en la construcción de plantas físicas. Apoyó la expansión y la estructura que hoy tiene la universidad, y este gobierno que ha sido abierto, que le ha dado los recursos. Apoyo económico. Incluso con gestos sin precedentes alguno, como ir a visitar, sentarse con el consejo universitario. Darle ese respeto que otros gobiernos le habían perdido a la UAS. Exactamente. Entonces se le ha dado reconocimiento, incluso fíjate, con el asunto del diplomato ético, tomando la universidad en cuenta. La universidad con el proceso de vacunación ha sido un eje fundamental. Ha sido elogiada, de hecho, la UAS. Sí. ¿Cómo ha llevado ese proceso? Ha sido un eje fundamental porque la UAS tiene una estructura de más de 3.000 docentes, pero no solo la UAS representó eso que va a marcar el desarrollo. ¿Cuántos docentes propios de las comunidades había en el 70? Hubo que reclutarlo. Sí, bueno, uno sabía, yo soy de San Francisco, que viajaban desde aquí, sí, los profesores, muy pocos eran de los profesionales destacados locales. Mira, hasta cuando yo fui coordinador de los centros regionales, la población docente que estaba viajando estaba por encima de los 900. Era tan tal que muchos profesores que eran de aquí o de otros lugares y que se habían instalado en la capital, se trasladaron a vivir en San Francisco porque tenían tantas materias y ocupaciones que decidieron mudarse allá. Exactamente. Porque no habían todavía ya la cantidad suficiente de docentes. Entonces, mira, la aparición del ITLA, y hay personas que uno no lo hace mención y que yo le voy a hacer mención hoy, que fueron creando la base para lo que sería este desafío de la virtualidad, de la... Tú dices el ITLA es el Instituto Tecnológico de las Américas. Sí, mire, el rector Porfirio García, 2003-2005, sí, fue rector. En un acuerdo con el ITLA, creó un programa. ¿Tuvo visión, Porfirio? Sí, tuvo visión. Uno no lo vio porque son de estos, la UAS no tenía el nivel de publicidad que tiene hoy por el problema de las redes. Y quizás no se había hecho evidente la necesidad en ese momento. Él vio futuro. Sí, él creó el programa Profesor Conectado, 80 horas con el ITLA, del que yo fui parte. Profesor, ya nos está pidiendo la primera pausa, pongan un puntito. Profesor Conectado. Sí. Eso fue un paso importante en 2000. Fue en el 2004. 2004 fue ese programa. Sí, que el rector Porfirio García, sí. Que fue rector en aquella. Vamos a la pausa y venimos. El profesor Juan Tomás Olivero de la UAS es nuestro invitado de este día. Estamos hablando de cómo nuestra universidad estatal ha afrontado, ha vivido esta situación de la pandemia y un debate que hay de quienes entienden que se debe volver a la presencialidad en la docencia y otros que dicen todavía no. Bien, entonces el profesor García Fermín cuando fue rector... No, Porfirio García. Porfirio, sí, que García Fernández. Sí, García Fermín fue el otro, que es ahora el ministro de Educación Superior. Sí, perdón. Entonces, en ese momento tuvo esa visión, fue al ITLA, le hizo un acuerdo, ¿cómo se llamaba? Profesor Conectado. 80, era para 80 horas. Una capacitación de los profesores. En esa época era romper el miedo y el mito a la informática. No estamos hablando de la virtualidad, las redes sociales, ¿no? Era fundamental eso, y eso fue creando la base en el aspecto de lo que... ¿Y los profesores en ese momento se interesaron en aprender, insertarse en la tecnología? Incluso se les dieron todas las facilidades, porque los profesores, de la misma manera que los que decidimos entrar en ese programa, de la misma manera que íbamos a los centros regionales en La Guagua, se nos trasladaba al ITLA, para que el profesor no tuviera que ir en su vehículo. Sí, es un lugar lejano. Tener que su pasaje, porque hoy es que el profesor está montado. Sí, eso es de unos años para acá, del 2005 para acá, que comenzaron las ferias en la UAS y comenzaron los profesores a montarse. Entonces, ese programa creó la base
de lo que es el sentido y el uso de la tecnología, que hoy ha sido una necesidad. Una cosa, profesor, ¿cuándo se crea en la UAS la Escuela de Asuntos de Tecnología y eso? La Escuela de Informática. ¿Cuándo se creó? No tengo la precisión. ¿Pero en ese momento existía? Pero está por encima de los 95, sí. O sea que ya existía la escuela, o sea que una cosa se compaginó con la otra. Sí, porque yo recuerdo que en Barahona incluso hubo un programa de la Universidad de La Guardia, un intercambio con la universidad, que fue donde comenzaron los programas de ensamblaje. Creo que estaba en Barahona y también estaba en Barahona y en San Francisco. Bien, entonces ahí se sentó un precedente. Cuando viene ya esta situación de la pandemia, ¿qué tanto el profesorado estaba preparado para afrontar esta crisis? Y la educación a distancia. Que era a donde iba a dar. Hubo un programa Amigos sobre un máster en entorno virtual, que eso fue en la gestión de Franklin García Fermín, sí, de Amigos, que creó todo esto. Que yo confundí ahorita, que es el ministro de Educación Superior. Y antes de eso, quien informatizó, que innovó en la tecnología con el banner que hoy se ha desarrollado para el proceso de matriculación, que usted recuerda que todo se hacía que era un trauma eso era un trauma con una tarjetica en unos ficheros, y las sesiones se cerraban cuando se acababa la ficha. No hay más sesión. Ese era el mecanismo manual. Pero ya eso quedó atrás hace muchos años. No, eso quedó. Entonces ya hoy todo se hace. Sí. Todo se hace. Entonces cuando García Fermín fue que se avanzó en esa parte. No, con Roberto Reina. Con Roberto Reina, que fue después. Fue el 2000, después de Porfirio García. De Porfirio, bien. O sea que cada rector de eso fue asumiendo una visión más actualizada. Y Mateo lo fortaleció. Bien. En esta gestión han hecho todo el despliegue para fortalecer y hacer crecer. O sea que de alguna manera la universidad tenía una base de la cual partir para afrontar esta crisis. Sí. Pero según la información que tengo, no todos lo asumieron o no todos pudieron hacer las cosas como se debían. ¿Por qué? Hubo profesores que no se pusieron muy al día, ¿fue? Fíjense lo que pasa, que hay que ver el nivel, con respeto lo estoy diciendo, ¿no? Yo soy un viejo ya. Yo voy a cumplir 30 años. No me siento mal si me lo dicen. De docencia, ¿verdad? De docencia, sí. De docencia. Y yo entré en el 91. Debí entrar antes, pero me hicieron algunas cositas por ahí. Sí. Ya yo soy una generación que debe estar saliendo de la universidad. Pero concomitante con esta generación mía, hay gente que tiene 40 años en la universidad. 40. Y sí, no se ha retirado. Y no se ha retirado. No, y quizás no es que haya que echarlo. Sí, no. Hay gente que entró bastante joven a la universidad. No, y si puede aportar en algún área, no es bueno tampoco salir de profesores veteranos. A los 25, 23, 30 años, ¿usted me entiende? Entonces, los mecanismos yo creo que es el gran fracaso que la universidad tiene que revisarse, son las políticas de relevo en términos docentes. Eso tiene que ser un plan obligatorio, que cada cierto tiempo los concursos deben dar ingreso a una generación de nuevos docentes que permitan el relevo sin que se tengan que echar a los que sean categoría senior, como ya, porque a veces hay gente de mucha edad, mucha experiencia y conocimiento que en algunas áreas son muy necesarios. Cuando el estatuto orgánico decía que un profesor no podía tener más de 15 créditos, después 24, los profesores teníamos 40, 45. Es una barbaridad. En la explosión de la masificación después que comenzó a crecer después de Roberto Santana, y ha sido sostenido con Roberto, con Edilberto. Pero no es por los rectores, por la sociedad que ha tenido una demanda. Con Rosado, y la población volvió a la universidad. Sí, no. Sí. Entonces,
¿Por qué? Porque la universidad no ha tenido nunca la plantilla de profesores o el claustro de profesores que requiere el compromiso para responder a las necesidades. O sea, siempre están sobre desbordados, porque hay muchos más estudiantes que por profesor que lo que debería ser. Usted se imagina, se imagina una sesión virtual. Entonces, profesor, usted me dice que quizá esa situación encontró a muchos con una edad que ya se le hacía difícil. Y con resistencia. Sí, porque es normal, siempre la gente se resiste a las cosas nuevas, a adaptarse a esto de la tecnología, y eso dificultó para muchos poder dar la docencia virtual. Exactamente. Entonces, y la otra es la dotación de tecnología, la otra cultura tecnológica. A los que sí estaban dispuestos y dijeron, esto es lo que hay. Sí, la cultura. ¿Cómo fue la cosa? ¿Tuvieron que de sus propios recursos? Todo fue bajo el pellejo de cada quien. O sea, la universidad no tenía los recursos, ni siquiera decir que vamos a instalar una computadora más moderna. En el primer semestre 2020, que es cuando estalló todo esto, sí. Nos vamos a la virtualidad, cada uno hizo lo que pudo hacer, no lo que entendía. Porque si usted tiene respeto por su trabajo, usted tiene que hacer el trabajo con la misma norma de cuando lo están vigilando. Si usted tiene un sentido ético de lo que es el compromiso de usted con la ciencia, con el conocimiento, es decir, con el estudiante. El profesor sabía, aunque fuera a distancia, tenía que cumplir con los horarios. Con los horarios. Tenía que ser riguroso con la docencia con los alumnos, exigirle en la misma medida, aunque no fuera presencial, rigor para que se hicieran las cosas bien. Pero ¿quién por ejemplo, yo sé que en la universidad hay lo que llama un director de cátedra, ¿verdad? Sí, hay por materia. Un coordinador de cátedra. Ajá. Yo fui coordinador. Esos coordinadores se ocupaban de que, por ejemplo, los que enseñan matemáticas 011 hicieran las cosas como se deben. Mire, no pasó así. No pasó así. Ahora pudo haber pasado así. Pudo, pero fue el criterio de cada quien. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, yo tomé la iniciativa. Yo creé un sistema con 4 plataformas, que después de eso con 4 plataformas, y creé coordinadores virtuales de los mismos estudiantes de la sesión. Pero eso fue una iniciativa suya. Una iniciativa no es que nadie le dijo profesor Olivero, hágalo así. Y al coordinador de la cátedra de esos muchachos, yo lo invitaba a la conferencia. Para darle esa formalidad. Porque se supone que estábamos discutiendo el currículo por competencia, el valor del soporte bibliográfico en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces usted tenía su libro, usted tenía su texto, usted tenía sus documentos científicos, académicos de referencia para hacer las cosas. Yo, por ejemplo, no soy partidario de colocar contenidos que yo produzca al margen del programa y el plan de estudio. Eso no tiene sentido. De mandar a hacer tareas. Tiene que ser algo que cuente con todo el rigor. Vamos a otra pausa, profesor, y retornamos. Interesante el tema. Sí. El profesor Juan Tomás Olivero es nuestro invitado de hoy, a propósito de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la pandemia y de cómo se las han arreglado los educadores en esa alta casa de estudio para impartir docencia. Lo que me sorprende, agradablemente, que profesores como el profesor Olivero han ideado su propio método y su propia forma, pero al mismo tiempo me dice que no hubo una rigurosa planificación general dentro de la academia y la supervisión que debía dar, es decir, que hacía la cosa bien, y el que no la hiciera como se debía, alguien debió decirle, mire, las cosas no son así, pero eso no ocurrió. Sí, mire, por ejemplo, la vicerrectoría docente siguió produciendo los programas, la programación. ¿Quién es el vicerrector docente ahora? Osuna, Alejandro Osuna. Él hizo lo que debía hacer. Claro, la programación se hacía. La programación se le hace llegar al profesor. ¿Qué yo hacía con la programación? Yo contraté Zoom, un Zoom Pro,
Porque tú no puedes... De su bolsillo. Sí, de mi bolsillo. Porque la UAS no suplió eso. En ese momento la UAS no tenía los aportes que quitó. Que lo quitó. No lo tenía porque fue en el primer semestre. Yo hice primero una prueba con Zoom. Lo contraté por un mes, que son como $15. Y después, que yo vi que me resultaba para lo que yo quería armar. Después de eso, entonces, ¿qué yo hice? Lo contraté por un año. $150. Eso de mi bolsillo, 9,000 pesos. De mi bolsillo. Bueno, dice un profesor amigo mío que en este país los profesores universitarios son de los que subsidian la educación. Pero claro, pero adicional a eso, yo no grabo en la nube. Yo no le tengo confianza a la nube. Estoy entre los que no confían en la nube. Ni tampoco confío en las plataformas como Moodle, que son plataformas código libre. ¿Usted sabe que el código libre es que entra todo el que quiere? Sí. Hace uso, usted no tiene que tener una licencia especial. Y de la misma manera que usted tiene la libertad de usar la cosa, de esa misma manera queda vulnerada la seguridad de lo que usted hace en eso. Pues yo no creo Bueno, pero el inconveniente ahí sería, por ejemplo, para notas, porque alguien pudiera meterse y cambiarla. No, pero si es el conocimiento... No, tú te puedes meter al corazón del sistema a través de la matrícula de un estudiante. ¿De acuerdo? O un estudiante que desertó de la dignidad, de integridad, y se convirtió en hacker. Déjame yo sacar 100 aquí. Bueno. Entonces tiene su seguridad, porque la UAS tiene un banner 9 ahora que le da mucha seguridad. Entonces, yo me fui primero porque no estaba todavía Moodle. Me fui con eso. ¿Qué yo hago cada semestre? Yo programo, como programa la Vicerrectoría Docente, operacionalizo eso, y ¿qué hago? Respeto la selección que hace el estudiante de la asignatura. Eso significa día y horario. Porque se supone que además de mí ellos tienen otro profesor. O sea, usted cumple, y es lo que debe hacer todo profesor, como si estuviera asistiendo a la universidad. Si dice, lunes me toca a las 10, de día tanto, tal docencia. Eso tengo clase al lunes a las 6 de la tarde. Eso no lo respetan todos los docentes. Es posible que sí. Usted no sabe. Pero a mí lo que me preocupa, profesor, es que en base a la buena voluntad de profesores como usted, yo conozco otros profesores también muy serios, pero no hay como un control. Pero fíjese lo que yo hice. Yo trabajo con 4 plataformas y trabajo con 3 dispositivos. 4 plataformas. Ese celular, con eso yo manejo el WhatsApp, la plataforma de WhatsApp. WhatsApp solo yo lo utilizo para coordinar, constituir los grupos, armar los grupos, manejar la convocatoria del semestre. Sí, información, compartir información. Compartir información, enviar informaciones que son en privado, porque se crean grupos con profesores privados. Como usted pudiera mantenerse si es necesario la docencia virtual. Ahora el debate ahora es, profesor. ¿Y ese? ¿Ese para? Ese para Gmail. Gmail nada más. O sea, yo sigo con los compromisos y la tarea. Pero esos móviles, ¿se lo aportó la academia? No. ¿Usted de su bolsillo? Y yo tengo una lato específica para eso, pero que tampoco se la aportó la academia. No. Entonces, por lo que veo, la universidad debe suplir insumos y conectividad. Pero, profesor, ahora hay un debate de nuevo. ¿Usted piensa que se debe volver a lo presencial o semipresencial? ¿Está la UAS preparada para eso? ¿Los estudiantes están preparados? Lo primero es que esto está peor que antes. La pandemia. Y nadie tiene la culpa, porque el problema de este país es que cuando tú dices que la pandemia se está yendo de control, pero eso no es solo aquí. Pero es en España, en Italia. En Cuba, que tiene muchísimo control y tiene un buen sistema sanitario. Entonces, la cosa está peor. Son 7 mutaciones del virus las que andan en el mundo. Dicen que y nosotros somos dueños de las 7. Sí. Incluyendo una propia, ¿no? Y esa fiesta de Semana Santa, quién sabe lo que viene. Incluyendo una propia. Entonces, la política, ¿cuál es el problema serio de España? Que no salen del REP, el autonomismo y el turismo. Aquí no hay por ley, pero la gente es autonomista aquí por disciplina. Y el turismo, venga turismo, porque España es
vive de eso. Vive de eso. Igual que Cancún. Y nosotros anunciamos que íbamos que con un seguro de salud al que venga, porque yo no sé cuál va a ser el seguro de salud del que está aquí se enferme, que con un seguro de salud del que venga, que sin la PCR, porque ya se le hicieron allá, cambiaron de criterio. Entonces, ¿usted piensa que no estamos preparados para volver a la presencialidad? Primero, no se ha creado las condiciones en términos logísticos para volver a la para que la UAS vuelva porque a la presencialidad. Supervisar, como en el caso del MINER, una escuela no es crear condiciones para volver. Pero el caso de la universidad es todavía porque es autónoma, o sea, a la UAS tampoco puede venir nadie de afuera a decirle hagan la cosa. Entonces, ese es otro asunto, David. Sí, y en caso del nivel superior, por ejemplo, la gente de Salamanca no se fueron a la virtualidad, pero crearon condiciones. La UAS no ha creado las condiciones. Las condiciones no es decir vamos, y aquí estamos, ni siéntense ahí. ¿Dónde usted va a meter una sesión de 45 estudiantes guardando el distanciamiento? El primer problema ahí es el espacio físico. Eso es lo primero, ¿no? La conectividad es el otro, porque tienen que estar... Entonces, por ejemplo, las imágenes que están pasando, esa sesión, por eso yo lo manejo de esa manera, porque tú con celular, porque es un doble dilema el que hay, el que no se están dando las condiciones sanitarias para que usted vuelva seguro, porque no es el problema de la universidad. Volver seguro. ¿Y la otra condición? Y el otro problema es que con un celular los estudiantes y un paquetico no se hace ciencia, ni se hace educación superior. Que además todos quizás pueden tenerlo también. Sí, pero sí. Óyame, entonces uno vive, ¿cuál es la política? En resumen, no estamos preparados. No estamos preparados. No. Por ejemplo, hay que crear condiciones físicas para que se pueda dar. Para que se pueda. Bien. Lo primero es que la UAS tiene que cambiar su política de no más allá de los 20 estudiantes por sesión. Eso es difícil, sí. ¿Entiendes? Bueno, profesor, muchas gracias. Siempre se nos quedan muchas cosas. Yo creo que la gente ha quedado edificada. Quizás no estamos en la condición, por más que se quiera, no estamos en condición para volver a que una universidad tan masificada, usted se pregunta, Gustavo, vuelva a la presencialidad. ¿Cuál es la filosofía de la virtualidad? No, eso es muy profundo. ¿Cuál es el currículo? ¿Cuál es el desarrollo de la competencia en la virtualidad? Ninguna. Bien. Entonces, es un problema serio, es un problema. Yo soy del segundo grupo de promoción de maestría de la UAS, del 90. De educación y enseñanza superior. ¿Y dónde está el currículum? ¿Dónde está el diseño? Y vamos a volver a la presencialidad. ¿Bajo qué criterio? No se puede. Muchas gracias, profesor. Igual a ustedes, amigas y amigos. Gracias y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.